Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el Super Show de Super Hábitos. Un podcast en el que cada semana compartimos hábitos, por un lado, y herramientas, por el otro, que hacen que emprender un negocio sea simple. De eso se trata este podcast, de que encuentres el mejor camino, el camino más simple para poder iniciar un negocio que te permita compartir más tiempo con tus hijos. Y si no los tenés, más tiempo haciendo lo que quieras. En general, que puedas disfrutar de no tener que vestirte para cruzarte en el pasillo con tu compañero de trabajo que no conoces y poner cara de... Imagínense, la gente que... ¿Qué tal tu fin de semana? Igual que siempre. No me interesa, Karen. Bueno, este es el podcast de Super Hábitos y en el episodio de hoy vamos a estar hablando justamente de ejecución. Una realidad con la que hay que lidiar como emprendedores es que siempre hay una brecha entre las cosas que nos gustaría hacer y las cosas que efectivamente podemos hacer. Tenemos muchas más ideas que tiempo y mientras más emprendemos, más ideas tenemos y menos tiempo tenemos. Es una cuestión medio extraña, una especie de círculo vicioso. Ahora, esa es una realidad. Lo que vamos a estar hablando hoy es de cómo poder hacer lo más posible con el menor estrés posible. Cómo lidiar con la ansiedad que nos genera esa situación. Para hablar de estos temas me va a estar acompañando, como es de costumbre, no es siempre porque a veces tenemos invitados, pero como es de costumbre, Lu. Hola Santi, ¿cómo estás? Y también Mati. Bienvenido, Mati. Gracias, Santi. Bien, me gusta el espíritu. Bien. Mati está ensayando sus entradas triunfales al podcast. Tengo que Yo voy a tener que buscarme una. tengo que encontrar 13:45. tengo que encontrar una entrada como para poder igual responder de alguna forma que sea más divertida. Sí, igual las personas estaban en el colectivo yendo al trabajo escuchando el podcast y de repente medio dormidas y como que se despertaron. Claro, esa es la idea. Sí, esa es la idea. Después ¿Cómo de, sería? de Una sacudida. 250 episodios, Sé que no acabo tenemos- de pensar que no- necesito una entrada. Sé que no tenemos que pavear antes de empezar, pero ¿cuál sería vos, Mati, tu mejor imitación de una radio mexicana? No puedo hacerla. No tengo. Viste que en Los Simpsons creo que hay un chiste que hablan de eso, de la radio, como que es como... No, nunca la escuché. Este domingo estuvimos en una fiesta y una persona agarró el micrófono, un invitado agarró el micrófono y empezó a hacer de animador. Y en un momento me agarró un ataque de risa y no pude seguir Pero participando bien. de la fiesta porque no entendía nada de lo que esa persona decía. De hecho, mal. a mí me agarró en medio de la fiesta. Encima No. era de día la fiesta, no de noche, que es como mucho más vergonzoso Privado. de día. Sí. Me agarró y me hizo una pregunta con el micrófono y me apuntó el micrófono y tuve que preguntarle 3 veces qué estaba preguntándome porque no No, vos entendía. tenés que decir algo genérico. Tenés que decir como, fue un buen partido, creo que... Dimos el La- 100%. Dimos Sí, el 100%, buenísimo, las la cosas no fiesta siempre sean hermosa. como queremos. Claro, en el caso de Casandra sería como, esta es una fiesta hermosa, estoy súper contento con los chicos, la verdad que encontrar a alguien que te acompañe toda la vida es muy difícil. Y le sacaba el micrófono. Gracias. Hubo un momento donde me senté en una esquina a simplemente escuchar a esta persona, porque aparte tomó el micrófono por voluntad propia y lo estuvo utilizando durante 2 horas seguidas. ¿Dónde estaba el organizador de la fiesta? que No se tengo lo ni sacó? idea. Estuvo mal. No sé quién era el invitado porque se ve que tenía coronita de alguna manera porque nadie lo sacó, nadie lo frenó, pero mucha gente se empezó a ir para afuera porque como que arruinaba el momento. Durante 2 horas era Fue raro. sobre fue la raro. música, la voz, ¿Hasta dónde puede llegar el egoísmo? ¿No? Sí. Tremendo. Bueno, vamos a... pero no se entendía. Ok, Esa es la parte ese importante. es el punto y era como la radio que estábamos hablando. Pero bueno, vas a seguir practicando en tu tiempo libre la entrada, así Sí. puedes ir probando cada podcast una diferente y vemos qué pasa. Antes de empezar, como siempre, les recomendamos que si quieren escuchar más de esta radio, pueden dejarnos una reseña en iTunes, pueden dejarnos en Apple Podcast, pueden dejarnos una reseña en... No pueden. Maldición, venía Nadie- 5 podcasts haciéndolo mal. Pueden suscribirse en Spotify, pueden suscribirse en Apple Podcast y pueden dejarnos también una reseña ahí y contarnos cuál es la entrada favorita de Mati, el podcast que la haga. Díganos, en el podcast tal Mati entró perfectamente. Eso está bien. Fue en el podcast 225, pero en ese Mati no estuvo. Exacto. No entró. Eso es lo que estábamos esperando. Vamos a empezar ahora a hablar un poquito esto de la ansiedad. Y es un fenómeno muy común en los emprendedores. Sí, la ansiedad creo que hemos dicho esto varias veces y lo voy a seguir repitiendo, para que los emprendedores que están ahí afuera vean que no están solos. Probablemente la ansiedad es la emoción más emprendedora de todas. La ansiedad es... El emprendedor es una persona que tiende a tener muchas ganas de hacer cosas, que tiende a visualizar cosas que le gustaría hacer, que se podrían hacer. Tiende a ser una persona bastante activa
Y todas esas cualidades que son positivas tienen una cara negativa que es la ansiedad. Cuando nos gusta mucho hacer cosas, vemos con más facilidad todas las otras cosas que podríamos estar haciendo. Cuando tenemos facilidad para ver ideas, cosas que se podrían mejorar, es muy probable, de hecho vamos a ver que es casi imposible que no suceda, es el hecho de que nos pase que tengamos más ideas que tiempo para ejecutarlas. Entonces, cuando esa es la normalidad, la ansiedad es una emoción que tiende a surgir. Como emprendedores tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que encontrar cuál es el mecanismo que nos permite lidiar con la ansiedad. Porque si nosotros tenemos todas estas ganas de hacer cosas, pero la ansiedad constantemente nos está metiendo palos en la rueda, constantemente nos está frenando, nos está jugando una mala pasada, no solo que no vamos a lograr todo lo que nos gustaría, sino que no vamos a lograr todo lo que podríamos lograr, porque vamos a estar a media pila, no vamos a tener todas nuestras energías puestas en el lugar correcto. Y además de gestionar la ansiedad para tener mejores resultados y para disfrutar más del proceso, también hay un punto que es un detalle, pero que es muy importante y que seguramente muchas personas se van a sentir identificadas, y es que no controlar bien la ansiedad también tiene repercusiones físicas, porque esa como discordancia entre la velocidad a la que va nuestro cerebro y todas las ideas que tenemos y cosas que queremos hacer, y nuestro cuerpo va a otra velocidad porque la realidad tiene otra velocidad y la velocidad a la que podemos ejecutar y hacer cosas e implementarlas realmente y que ver los resultados de eso que implementamos son dos velocidades diferentes, y muchas veces si no controlamos esa velocidad a la que va nuestro cerebro y nuestras ideas, esa disonancia entre una y otra nos puede traer problemas físicos y suele pasar, obviamente desde cosas simples a cosas más graves, pero puede hacer que también que también nos perjudique y que no podamos estar físicamente a la altura de llevar el negocio adelante. Entonces tiene como esos dos efectos y es súper importante aprender a manejarlo. Y otro aspecto que también viene de la mano de la ansiedad es la pregunta de tener muchas ideas, es no saber cuál es la mejor idea, que eso es algo que hablamos justamente con Lu ayer. Existen ciertas áreas en las cuales emprender es una de ellas, en las cuales hay mucha información, quizás tenemos muchas ideas y tampoco nos es claro por dónde empezar. Entonces decimos, tengo esta idea que está bien, tengo esta otra idea que también está bien, y de repente empezamos a tener varias ideas que están bien y decimos, bueno, ¿cuál debería ser? Que es otra parte de la ansiedad. Y muchas veces se da otro efecto además, que es este famoso parálisis por análisis que nosotros siempre decimos. Tenemos que analizar tantas variables que son todas buenas a la vez que terminamos no haciendo nada. Y queremos elegir la mejor, no queremos elegir esta que está bien, claro, y soltar aquella que también está bien, porque ¿qué pasa si en realidad esa era la que tenía que esa era ser la correcta y estoy tomando el camino equivocado, ¿no? Entonces, y también dentro de esto, la ansiedad tiende a ser una mala consejera. En general, la ansiedad nos empuja muchas veces a no, pero sí lo puedes hacer igual. Dale, pero no te duermas. Dale, hacelo. Y muchas veces ese consejo que viene de no saber gestionar todas estas ideas que tenemos, no saber gestionar todos estos impulsos respecto de cosas que podríamos hacer, nos lleva a autotraicionarnos. Porque de repente teníamos un proyecto que, esto Santi, vos lo decís súper seguido, tenemos un proyecto que funciona bien, que es súper estable, y en nuestra mente tenemos que ese proyecto de acá a 10 años debería ser algo diferente. Pero en lugar de atravesar el proceso de crecimiento lento, de evolución natural del negocio, de ir testeando cosas nuevas sin dejar de hacer las que funcionan, damos el salto a estas cosas que nuestra ansiedad nos dice hay que hacerlas. No funcionan, perdimos lo que teníamos, ahora tenemos algo que no funciona como teníamos antes. Muchos de los problemas que tienen los emprendedores que ya tienen un negocio o que tienen negocios que tienen varios años, vienen de esto. Vienen de no saber gestionar la ansiedad, las ganas de cambiar y de generar cosas nuevas, tomar malas decisiones, y ahí surgen los problemas. Que si ponemos un paralelismo para la gente que le gusta leer libros, es como cuando estás leyendo un libro y querés llegar a una parte y empiezas como a hacer un poco de lectura diagonal y de repente llegas a la parte que querés y decís, no, tendría que haber leído más despacio. Y tenés que volver atrás al releer porque te perdiste cosas importantes. Es una muy buena analogía. Porque nos termina pasando eso, tenemos que volver atrás en el medio, y ese es el problema para un negocio. Como dueño de negocio gestionamos tiempo, personas, capital. Entonces, ese chiste que en un libro es simplemente, la ansiedad me jugó una mala pasada, vuelvo atrás y lo leo tranquilo, en este caso puede significar que perdimos un año, perdimos dinero. Conocemos un montón de personas, estoy pensando ahora creo que lo hemos mencionado en algún podcast, pero
un conocido que en un momento se entusiasmó mucho con ideas nuevas e innovadoras que tenía para su negocio y dejó de hacer lo que su producto principal, para hacer todos productos nuevos que le entusiasmaban más. Ninguno de esos productos funcionó y tuvo que volver atrás habiendo perdido mucho dinero, tuvo que cerrar oficinas, tuvo que despedir casi al 80% de las personas que había contratado por dejar que la ansiedad se convirtiera en el consejero principal. En El Señor de los Anillos, este consejero que tiene el rey, creo que es Theoden, que lo aconseja mal y que todo el tiempo los lleva a tomar malas decisiones y que lo hace que esté todo mal físicamente. Bueno, la ansiedad es eso para un emprendedor. Entonces tenemos que saber sacarla corriendo y no dejar que se convierta en nuestra fuente principal de decisiones. Que ahí tenemos tenemos identificado el proceso. Entonces, el primer paso, y este es un paso que por ahí es medio obvio, podemos pasarlo medio rápido o no, es necesitamos tomar conciencia de que eso es una realidad. De que no tenemos que partir de la base de que el secreto está en hacer más. Porque esa también es una de las cuestiones que nos genera ansiedad. Porque nosotros decimos, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Y empezamos a pensar, por ahí sale la razón y nos dice, bueno, hace esto. Pero decís, podría hacer más. Bueno, no podés hacer todo. Eso es lo primero que tenés que saber. Sí, que por ahí puede parecer obvio, pero en realidad en la práctica cotidiana muchas veces caemos en esto de sistemáticamente proponernos 8.000 cosas para hacer cada semana, cada mes, cada año, y no frenamos a hacer este ejercicio de tomar conciencia que tiene que ver con realmente ponerlo en palabras y decir, no puedo hacer todo lo que tengo en la cabeza, no es realista, me hago cargo y elijo y priorizo qué sí voy a hacer y qué no. Pero si no hacemos ese ejercicio, muchas veces pasamos de largo y todas las semanas decimos, tengo estas 48 objetivos de la semana y logré 3. Bueno, la semana que viene me pongo estos pendientes más 10 nuevos y vamos acumulando y entramos en esta rueda de todo el tiempo como ilusamente o como haciendo oídos sordos a esa vocecita de la razón. Seguimos como intentando, no, bueno, si me esfuerzo un poco más y nos seguimos proponiendo cosas y no tomamos conciencia realmente de que no se puede. Y bajamos a la realidad. A mí me sirvió mucho un momento en el que, esto va a sonar obvio, pero tomé conciencia de que literalmente cualquier idea toma más tiempo ejecutarla que pensarla. No hay ninguna idea en el universo que uno la ejecute más rápido de lo que toma pensarla. Y eso significa que nos va a pasar siempre de que va a haber ideas y siempre vamos a tener que filtrar cuáles se pueden hacer. Y cuando nosotros aceptamos esto, nunca voy a poder hacer todas las ideas. No se puede. Y eso nos lleva a la pregunta que sigue, bueno, ¿cuáles sí se puede? Y en esa pregunta de cuáles sí se puede, empezamos a desarrollar una conciencia de el movimiento de recursos, el movimiento de tiempo, de energía, de foco que requiere convertir una idea en realidad. Y eso nos lleva a ser mucho más crítico con elegir las ideas que realmente son efectivas. Y de vuelta, no dejar que la ansiedad, porque algo suena divertido o porque algo parece interesante, nos lleve a tomar malas decisiones. Claro, y ahí entramos en el campo. Si la economía es la administración de los recursos escasos, lo que empezamos a hacer es la economía de la acción. Es decir, tenemos que hacer economía de la acción en términos de que no tenemos menos acción de lo que tenemos ideas. Y un paso ahí que es súper importante y que Mati viene hablando de eso hace mucho tiempo, Lu también, es la idea de... Antes que nada, si queremos empezar a pasar a la acción, necesitamos sacar las ideas de adentro nuestro. Una de las cosas que más generan estrés, de hecho, el otro día le contaba a un normie, a alguien que no está metido en el mundo de la organización, le decía, cuando salió GTD, o el método GTD, el eslogan era, creo que era la revolución de la productividad sin estrés. ¿Por qué? Porque ellos plantean eso. Tenemos muchas cosas en la cabeza y nuestro cerebro no está hecho para almacenar cosas, nuestro cerebro está hecho para procesar información, para generar cosas nuevas. Entonces lo que propone GT obviamente es empezar a sacar las cosas rápidamente de adentro nuestro y volcarlos en listas, etcétera. Lo que nosotros usamos es el concepto de volcadero. Exacto. Que es una buena analogía, es el pensadero, creo que se llama dentro de las películas de Harry Potter. De Harry Potter. Sí. Es tener... Estamos full modo... Sí, estamos un poco nerds. Muchas referencias. Sí. Es como en Star Trek. Bueno. Sí. Claro. Sí, que el pensadero es como una fuente, como una pequeña pileta en la que Dumbledore literalmente se saca los pensamientos o recuerdos, los vuelca ahí y cada vez que quiere recurrir a ellos nuevamente va a ese lugar y ahí están todos. Entonces es la misma idea, digamos. Claro, es liberar nuestra mente de todas esas cosas que tenemos y sacarlas
a algún lado del cual podamos recuperarlas y también un lugar en el cual nosotros podamos tomar distancia de las cosas. Porque muchas veces, y este consejo para la ansiedad es clave, cuando nos sentimos saturados, lo mejor que podemos hacer es sentarnos y decir, ok, voy a hacer una lista de todo lo que tengo en mi cabeza ahora. Todo. No voy a dejar de escribir hasta que todo lo que tengo en mi cabeza ahora no esté escrito. Y acá pasan varias cosas divertidas. Por un lado, el hecho de escribirlo nos lleva a ponerlo en palabras. Yo digo, me preocupa la economía. Bueno, ¿qué te preocupa de la economía? Entonces empezamos a escribir. Y por otro lado, lo que nos damos cuenta es que cada vez que escribimos algo, es como que nuestra mente se va relajando. Hay un poco menos de peso, un poco menos de peso. Y eventualmente agotamos todas las cosas que tenemos para pensar. Nunca me pasó de sentarme a hacer este ejercicio y no terminar. Me ha pasado de hacer una lista de 40, 45 cosas, pero nunca que llegue un momento donde diga, me duele la mano y no puedo seguir escribiendo. De hecho, ayer a la tarde me pasó de que fue un día donde hubo muchos imprevistos y mi organización diaria tuvo muchos cambios a lo largo del día. Más o menos 5 de la tarde tenía la sensación de estar saturado y pensé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro. Y Ailu me dijo, ¿qué es lo que tenés en la mente? Y en cuanto hicimos ese ejercicio me relajé y me pude volver a enfocar. Entonces es súper importante acostumbrarnos a sacar, quizás la primera vez que lo hacemos, sacar todo lo que tenemos y después desarrollar el hábito de cuando nos surge una idea, volcarla en el mismo lugar. Sí, que una regla ahí que se cumple religiosamente es siempre tenés menos cosas en la cabeza de las que pensás que tenés. Vos podés pensar, estoy con 1000 cosas. Te vas a poner a escribir, nunca son 1000 cosas. Claro. Siempre son 5, 6, 7 cosas. 7 cosas. De hecho, si te pones y las escribís allá afuera, puedes darle una forma, que es lo que nosotros hablamos siempre en términos de darle... Porque mucha de la ansiedad viene de... Hay cosas que me amenazan, hay cosas que yo quiero hacer al respecto y no tengo suficiente tiempo o no estoy llegando al momento de hacerlas. Cuando nosotros de repente ponemos allá afuera las ideas de lo que queremos hacer, primero que nada vemos que no es mucho y además le damos una forma. ¿Qué es lo que me está preocupando? Lo que me está preocupando es que me echen de mi casa porque no pago el alquiler. Ok, eso tiene una forma. Versus cómo está en tu cabeza, que es, tengo miedo de que me echen de mi casa por no pagar el alquiler y además de que mi esposa se dé cuenta de que soy un fracaso y me deje y que mis familiares empiecen a hablar mal de mí y que tal cosa, que es mucho más amplio y mucho más difícil de resolver. Y ahí también tenés como estas diferentes categorías de cosas que podés llevar al pensadero y que te ayudan. Por ejemplo, si son ideas, que de esto no se salva nadie. Yo a veces antes pensaba, bueno, yo no soy una persona tan creativa como Mati, que todo el tiempo tiene ideas nuevas. Hay personas más creativas, personas menos creativas. En realidad, ninguno se salva de tener, cuando estás avanzando en el negocio, tener ideas de cosas que se podrían hacer o en la vida. Entonces, no importa si te consideras una persona creativa o no, vas a tener todo el tiempo ideas o vas a estar viviendo tu vida y vas a decir, mira, podría hacer eso, podríamos mejorar esto en el estudio, ¿por qué no hago esto en mi rutina? Entonces, todas esas ideas nuevas de cosas que podría hacer tienen que ir a este volcadero, este pensadero de ideas y podés hacerte el hábito de revisarlo una vez por semana, por ejemplo. Entonces, también esa calma y esa no ansiedad se genera porque vos sabés que todo eso que tenías en la cabeza que podrías hacer y que te entusiasmaba, no lo perdiste, lo sacaste momentáneamente de tu cerebro, liberaste ese espacio, pero no lo perdiste y lo vas a volver a revisar la semana que viene. Entonces, para las ideas está buenísimo y se aplica a todo el mundo. Y después para estas cosas como lo que pasaba ayer, de que a todos nos pasa en algún momento, de tareas puntuales, suele pasar que o no son tantas como pensamos que son o como sentimos que son cuando estamos abrumados, o muchas veces lo ponemos en un papel y de repente son 10 cosas, y de las cuales 5 son cosas de 2 minutos, que en realidad si nos sentamos y decimos, bueno, me siento una hora, liquido estas cosas chiquitas, me saco la mitad de las cosas de la cabeza, y muchas veces hay otras que en realidad nos preocupan, que a mí me pasa muy seguido, pienso en, hay que ver, atender a todas estas cosas, y muchas veces la mitad de esas cosas no tengo ni siquiera que hacerlas yo, simplemente tengo que anotarlas y decir, esto en realidad Nati es buenísimo, es mucho mejor que lo haga Nati, porque lo vas a saber hacer mejor, entonces, Nati, ¿podés hacer esto? Y lo saco de mi esquema, de mi sistema rápidamente, pero si no lo pongo en palabras, si no freno a hacer ese análisis, siento que yo tengo todas esas cosas pendientes. Bueno, vos ahí diste en lo siguiente, ¿no?
que es, o sea, estuvimos hablando de tomar la conciencia, tenemos esta parte de saber que no vamos a poder hacer todo, tenemos esta otra parte de sacar las ideas hacia afuera. Primero, o sea, por el lado de la ansiedad de decir, mira, en realidad no son tantas, y por otro lado, para no olvidártelas, que es otra parte bastante importante, ¿no? Porque quizás estás teniendo buenas ideas que no puedes ejecutar ahora, y si están dentro de tu cerebro te generan esa ansiedad constante de, no lo estoy haciendo. Pero si simplemente dijeras, borrar, te estás perdiendo por ahí el potencial de una idea que quizás ahora no es ejecutable, pero sí en 3 semanas, en la próxima revisión trimestral, etcétera. Quizás es ejecutable en 1 año. Y está bien. Y fue una buena idea de, esto en 1 año se podría hacer. Pero no la quieres perder, pero tampoco quieres pasarte todo ese año pensando en eso. Lo siguiente es cómo tomamos o retomamos esas ideas como un ejercicio que nos permita ejecutar, priorizar, etcétera. Bueno, ahí el hábito fundamental creo que es, una vez a la semana, Lu lo dijo recién, tener un momento en el cual vamos a ese pensadero y avanzamos por la lista procesando la información. Y acá, procesar la información significa, primero que nada, ordenar todas esas ideas que fuimos tirando, y probablemente agrupar las ideas que están conectadas entre sí. Detectar qué ideas se repiten. En general, las ideas más importantes, las ideas que tienen más fuerza, las pensamos más de una vez. Entonces de repente decimos, mira, ya me noté 3 veces que tengo que, no sé, instalar un aire acondicionado en la oficina porque me muero de calor todos los días cuando trabajo. Entonces de repente... ¿Quieres que prenda el aire? No, está bien. No fue una indirecta. Es una forma sutil de... Entonces, de repente nosotros empezamos a detectar eso. Segundo, cuando vemos toda esa información, también empezamos a diferenciar, o podemos empezar a diferenciar, ideas de acuerdo a los roles. Yo, por ejemplo, en Evernote tengo diferentes notas, que puede ser un cuaderno, cada uno lo puede poner en su sistema de organización. Pueden ser diferentes notas de acuerdo a los roles, entonces podemos separar de acuerdo a los roles y además separar de acuerdo al plazo de esas ideas. No es lo mismo pensar, eventualmente me gustaría llevar a mi negocio, que ahora es físico, al mundo online, que es una idea amplia y que la podemos llevar, por ejemplo, una nota que vamos a retomar cuando hagamos la próxima planificación trimestral o anual, que pensar, tengo que arreglar la silla, que es algo que probablemente podemos incorporar para la planificación de la próxima semana. Bueno, me acabas de provocar en mí un momento de eureka, porque yo tengo mi libreta en Evernote que se llama Idea General, que es donde genero notas, pero una nota por idea. Pero acabo de pensar que en realidad es mucho más ordenado si tengo notas por rol, donde pongo las ideas. Bueno, yo tengo, en mi Evernote personal tengo notas por rol, donde junto, es como las reflexiones de cada rol, de alguna forma viene a ser un manual para cada uno de mis roles. Y lo que hago es, cuando proceso las ideas y veo una idea que es, esto es bueno, pero no sé si lo haría ahora o lo vería después, o esta es una buena idea para el negocio, pero definitivamente no es para este trimestre, tengo, de hecho, acá tiene ese nombre exacto, tengo una nota que se llama Notas para retomar en revisión trimestral o anual de superhábitos o personal. Entonces, por ejemplo, acá la tengo. Acá yo voy volcando, todas, de hecho, fíjense la extensión, tengo todos los datos, todas las ideas, pero yo simplemente las vuelco ahí. Entonces, yo sé que si lo puse acá, es que hasta la revisión trimestral no tengo por qué verlo. No, y está bueno además porque te permite tener... A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, yo, obviamente, si es una acción, tengo mis bandejas de entrada, que es donde, por ejemplo, si yo de repente digo, debería cambiar tal cosa, lo que hago es voy a Asana y dentro de Asana tengo mi inbox donde tengo mis ideas y todas las semanas voy ahí por la lista de cosas para hacer y digo, esto debería moverlo más allá de los objetivos, ¿no? Pero después tengo estas otras ideas como, eventualmente me gustaría hacer un podcast de este tema, suponete. Y eso los tiro ahí. Entonces de repente termino teniendo un montón. De hecho, acá tengo 170 notas, por ejemplo, que son todas ideas, pero no están ordenadas. Entonces simplemente están tiradas ahí. Y yo generalmente no tengo el hábito de retomar las ideas. Como que para mí, como retomar ideas no es lo mío. Entonces lo que hago generalmente es como que las dejo ahí. Y eventualmente cuando digo, ¿te acuerdas que había visto esto? Vuelvo y la busco. Pero no es que tenga una sistematización de eso. Pero eso está Mati. Pero
Interesante, me quedo con esa idea. Creo que voy a ver de implementarlo. Que ahí está bueno para el consejo práctico, me pareció interesante el decir tener por un lado las notas de cosas que son por ahí accionables en el corto plazo. Entonces esas cosas que yo sé que debería hacer esto y lo tengo o en Asana o en un cuaderno quizá en el escritorio. Entonces una vez a la semana proceso esa lista de cosas muy concretas para hacer. Y por otro lado el tema de ideas o cosas que por ahí me ocupan mucho, o proyectos, objetivos grandes, o ideas muy variadas de cosas que requieren más energía y más tiempo para ejecutar. Entonces no es necesariamente algo que voy a hacer ahora, que es algo más grande, y ahí lo podemos tener ordenado por roles. En notas, siempre recomendamos Evernote. El otro día me preguntaban si prefería Google Keep o Evernote, y yo dije Evernote. ¿Google quién? Google qué. Siempre recomendamos Evernote. No es difícil. Me preguntaban si era difícil. No es difícil. Al contrario, es muy fácil. Y funciona muy bien. Es muy barato. Es muy barato. Demasiado barato. Exacto. La versión gratuita es súper potente y la versión paga, que básicamente no tiene límites, es súper barata. Sobre todo en Argentina y en los países de Latinoamérica. Tienen precios distintos por país. Ese es un dato interesante. Igual Entonces, es muy el barato. precio en dólares, que normalmente aparece si uno busca reviews, es el precio para Estados Unidos, pero para la mayoría de los países es diferente. Claro, vayan a la página de Evernote. Exacto. Y fíjense ahí puntualmente. Porque nosotros encontramos que el precio, por ejemplo, en pesos, en la iTunes Store era diferente que el precio que había en el sitio. Exacto. Que, por ejemplo, en Argentina el precio, si no me equivoco, es 25 pesos por mes, que no existe. No tiene sentido. No existe. Sí, es como 30 centavos de dólar, una cosa Exacto, así. No existe. Entonces, también están apoyando una gran empresa como es Evernote, que tiene un muy buen servicio, y son 25 pesos por mes. Pero, de vuelta, Evernote... Es como un tercio de un café, básicamente. Sí. Que dentro de todo esto de manejar la ansiedad, una cosa que uno tiene que tener es un sistema de gestión de ideas y de información. Como emprendedores, lo dijiste vos hace un rato, hay mucha información. Vemos artículos, hacemos una investigación. A mí a veces me pasa de que pienso, podríamos ajustar esto en una parte del negocio, y en cuanto entro a Google aparecen 15 artículos que tienen 30 ideas. Es una búsqueda de 10 minutos que quizás, si la trato de aplicar, es un proyecto de 6 meses. Entonces, si yo me quedo con esa idea a nivel mental y la proceso y trato de al mismo tiempo estar haciendo bien el trabajo en el día a día y de estar con mi familia y de no dejar de hacer mis hábitos personales, y probablemente me va a desgastar, me voy a quemar. Entonces, el tener Evernote, y en ese sentido sí creo que es un buen consejo, tener tu plataforma en la cual volcas tus ideas, guardas los links, te dejas un par de notas de cuándo deberías retomar esto o para qué lo retomarías, es fundamental, porque vos sabes que cuando lo necesites está a mano, está bajo tu control, pero que ahora no es el momento. Y parte de gestionar la ansiedad es saber diferenciar para qué cosas es el momento y para qué cosas no. Claro, porque ahí lo que tenemos toda esta estructura de juntar, y como habíamos dicho, tenemos que tener una serie de rituales que nos permitan retomar esas ideas y también aprender a priorizarlas, ¿no? O sea, ritual 1, en la semana, cuando estás haciendo tu organización semanal, te sentás, ves las ideas que tenés dando vueltas y decís, bueno, ¿cuál de estas ideas voy a ejecutar en los próximos 7 días? Y cuando nosotros nos acostumbramos a hacer esto de procesar las ideas, lo que nos va a pasar es que vamos a tener una serie de acciones que son acciones aisladas, que es lo que estábamos hablando recién, que nos aparecen en la mente y que probablemente al llevarlas a la organización semanal las podemos ejecutar rápido. El otro día Lu me dijo, este foco en casa no está funcionando. Eso fue fácil de ejecutar. Simplemente lo dejé anotado, llegó a la organización semanal, me lo puse para el lunes hice algo al respecto. Ya está, problema solucionado. Ahora, nos va a pasar como emprendedores, sobre todo a medida que nuestro negocio crece, de que las ideas que nos surgen ya no se resuelven con una acción. Ya no se trata de hacer esta publicación, enviar este mensaje, hacerle seguimiento a una persona. De repente estamos hablando de implementar tal cosa. Implementar una nueva estrategia de marketing multicanal. Lanzar un nuevo producto. Como decíamos recién, hay personas que literalmente tienen este objetivo de llevar un negocio offline al mundo online, que es algo que anotado en la libreta son 7 palabras. Pero en ejecución puede ser un proyecto anual o de 2 años. Porque cuando empezamos a desarrollar esa idea nos encontramos con que es definir un modelo de negocio, definir los canales, para eso vamos a tener métricas, tiene que ser rentable, etcétera, etcétera. Que ese es un dato interesante en términos de la lucha contra la ansiedad. Cuando nos sentamos a procesar las ideas, lo que hacemos es también encontrar la profundidad que hay detrás de una idea. Porque si yo me quedo con el consejo rápido de la ansiedad de tenés que estar online,
Llego a mi casa, abro 5 cuentas en redes sociales, compro un dominio y mi ansiedad dice, bien, felicidades, qué bueno que hicimos algo al respecto. Pero eso no trae ningún resultado. Entonces necesito el decir, no, cuando yo pienso en llevar el negocio online, me refiero a que yo genere genuinamente ingresos a través de un canal que no es el canal físico. Para eso necesito todas estas cosas. Y poder tomar las decisiones, como decíamos en el episodio de revisión trimestral, siendo tu mejor versión y no estando en medio de ese círculo de ideas y ganas de hacer más cosas de las que se pueden. Entonces, si vos las dejás descansar, tomás distancia y las retomás en un momento como una revisión trimestral, planificación anual, vas a tomar la decisión y vas a priorizar correctamente y no te va a pasar esto que decíamos de descuidar lo que ya tenés y que funciona por esta idea nueva e innovadora. Y vas a hacer tu mejor versión a la hora de tomar esa decisión y eso te puede mover la aguja muchísimo entre que sigas creciendo o te estanques o hagas muchos pasos hacia atrás. De hecho, muchísimas veces trabajando con dueños de negocio que tienen un negocio que ya está funcionando, a mí me pasa, especialmente en las primeras llamadas con esas personas, de que en la mitad del rol es entrar con en Argentina diríamos un matafuego, sería un Sí, sí, un extintor. un extintor y bajar la ansiedad. Porque muchas veces esa ansiedad está a punto de llevarlos a cometer un error gravísimo. A punto de descuidar su principal fuente de ingresos, que es lo que decíamos al comienzo. Entonces, nosotros sacamos las ideas. Aceptamos de que una idea no podemos pensarla y hacerla al mismo tiempo. Muchas veces ese es el motivo por el cual los emprendedores sufren de la ansiedad. Son personas que tienden a pasar a la acción. Hicieron algo, les funcionó, entonces empezamos a pensar, tengo el toque de Midas, puedo hacer cosas y siempre va a funcionar. Pero el problema es que cuando lo hacemos, terminamos sufriendo de tomo acción, pero ya no todas las acciones van a funcionar igual. Nos olvidamos de cuánto tiempo nos tomó hacer que esto funcione. Entonces, es bajar la ansiedad, llevar las ideas al punto de procesar y a las ideas grandes realmente tomarnos el tiempo y decir, ok, esta idea, ¿qué implica? ¿Qué potenciales resultados va a traer? Entre todas las grandes ideas que tengo, ¿cuál es el orden lógico y cuál es el uso más eficiente que puedo hacer de los recursos para la primera idea o la idea más importante? Claro, que ese es tu sistema para priorizar ideas, que puede ser complejo en el mejor de los casos en términos de tener una misión, tener una visión, tener objetivos anuales, objetivos trimestrales, tener métricas. O puede ser algo mucho más simple para empezar, que sea hacerte estas preguntas. ¿Cuál es el uso más eficiente que puedo hacer de mi tiempo en el negocio? Por ejemplo, el otro día estaba en una juntada y estaba charlando con un chico que es el número 2 en una empresa chica, que de unos 10 empleados, que tiene ya sus 10, 12 años. El número 2 en una empresa unipersonal. Uf. No sé quién está a cargo de esto. Y de repente me estaba contando de que él llegó a la empresa para estar al lado de este número 1 y él pensaba que el futuro de la empresa estaba en poner un software, un ERP, básicamente, que les permita manejar los recibos y todo el flujo de trabajo de la empresa. Y es una típica cosa, que es una oración en tu lista de cosas para hacer, pero que es un proyecto bianual, tenés que capacitar un montón de gente, tenés un montón de cosas en el medio. Y ahí es donde vos tenés que... Y yo le decía, mira, nosotros lo que hacemos, cuando vamos a decir qué hacer, tenemos un tracker, comparamos las métricas, vemos qué métricas se están moviendo, cuáles no. Y yo, mi hijo, mira, nosotros no tenemos nada. A gata sabemos cuánto ganamos. Fue, bueno, ok, tenés que empezar a hacer algo mucho más simple, empezar a preguntarte qué es lo que más impacto pensás vos, qué es el dolor principal que tenés. Mira para atrás, en tu año, en tu trimestre, qué es lo que vos sentís que más ruido te está haciendo. No va a ser exacto como si tuvieras las métricas, pero probablemente puedes empezar a hacer análisis crítico de, puedo tener un ERP, ¿por qué? Porque quiero tener más tiempo. Ok, ¿cuáles son las actividades que más tiempo nos están tomando? Y por ahí vas a encontrar de que un ERP es una buena idea, pero tenés otras formas mucho más eficientes de empezar a ganar tiempo y que requieren menos inversión en energía, atención, etcétera. Y a nosotros sistemáticamente nos pasa en las revisiones trimestrales, los 3 traemos ideas y creo que ya todos nos acostumbramos a que la mayoría de las ideas que traemos no quedan en el plan para el trimestre, porque cuando uno hace este análisis de decir, a ver, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué nivel de recursos son necesarios para ejecutar cada una de las ideas? ¿Y cuál es la forma más inteligente de encarar el trimestre? Empezamos a darnos cuenta de que la ansiedad, de vuelta, nos estaba aconsejando muy mal, nos estaba pidiendo que nos metamos en 15 cosas que no eran compatibles entre sí,
que no iban a funcionar y probablemente al final del trimestre nos íbamos a encontrar súper cansados y sin ningún tipo de resultados. Y justo antes de empezar a grabar este episodio estábamos charlando entre nosotros de historias de empresas. Y es muy interesante cuando uno se siente a estudiar historias de empresas, cuántas empresas fallecen no porque no tenían algo bueno, no porque no había potencial en su mercado, no porque la marca era mala o estaba el nombre incorrecto, sino porque no hubo una buena gestión de recursos. Los recursos no fueron a las prioridades, hubo alguien que se distrajo, hubo alguien que dejó de asignar, trataron de hacer demasiado al mismo tiempo, perdieron el posicionamiento, perdieron el foco, no supieron detectar qué acción era prioritaria, entonces nunca le llegaron a asignar recursos a tiempo. De vuelta, nosotros empezamos el negocio súper bien, lo hacemos crecer. Cuando crecemos tenemos que empezar a, no sé si es complejizar la palabra, pero definitivamente enriquecer nuestros análisis para ser muy inteligentes respecto de qué priorizamos. Y acá es súper necesario que la ansiedad, no solo que no la escuchemos, sino que de una patada la mandemos bien lejos y nos tomemos el tiempo de, puede ser en la revisión trimestral, puede ser en la revisión anual, construir realmente una estrategia. Realmente ver en dónde estamos, a dónde queremos llegar, con qué recursos contamos, cuáles son los posibles caminos y cuál es la mejor forma de recorrer ese camino. Porque cuando lo hacemos, al día siguiente empezamos a encontrarnos que la ansiedad desaparece. Porque yo me saqué las ideas, entonces eso no me pesa en la mente. Y cuando me siento a trabajar, sé a ciencia cierta o a ciencia tan cierta como es posible, que esto que estoy haciendo es lo mejor que se puede hacer. Y el sentarte a la mañana a trabajar sabiendo que esta acción que estoy haciendo viene de una planificación en la cual ordené todas las ideas que se me habían ocurrido, vi todos los posibles escenarios y detecté que esto es lo mejor, eso es lo que nos da foco. Ahí nos sentimos ansiedad porque sabemos que la única forma de llegar a donde queremos llegar es hacer esto ahora. No hay nada más. Eso es lo que elimina realmente la ansiedad en el día a día. El tener esa tranquilidad de que todas las ideas son procesadas y que una vez procesadas, esta es la única que queda paradita, en esta nos tenemos que enfocar. Perdón, estaba pensando que también es importante no tener, es cortito igual, no meter todo en la bolsa del... Tic, callás. Hay un reloj gigante detrás de Santi que me está contando el Y tiempo. que no está prendido siempre, pero es como que yo empiezo. Claro. Sí. Cuando lo empiezo a hablar, suena el reloj. No meter todo en la bolsa de... No mezclar todos los objetivos y todas las cosas que queremos hacer como personas en el mismo paquete, porque también pasa que cuando uno emprende y hace lo que le gusta, piensa que tiene que estar todo el tiempo haciendo todas esas cosas que implican realización personal. Y hay cosas que por ahí, si haces esto que decía Santi, optimizás el negocio y tenés 1 hora más libre cada día, podés hacer eso que querías hacer como hobby o como parte de tu desarrollo como persona y no tiene que estar todo metido. Por eso también dejamos ir muchas de nuestras ideas individuales en esas reuniones, porque se decanta solo qué es lo que hay que hacer y qué no. Y es como, bueno, si me divierte hacer X cosa y bueno, ya veo, lo hago el sábado o lo hago más adelante y lo dejas ir porque no estás queriendo hacer el 100% de las cosas que te hacen feliz o que te hacen sentirte realizado en el mismo rol, digamos. Y estás tomándote el tiempo de procesar, por ejemplo, pasa mucho con el tema de viajar. Quiero viajar, debería hacer mi negocio online. Wow, nos tomemos un rato. Hay muchas formas en las que puedes viajar, no todas son hacer online tu negocio. Entonces, sentarnos a procesar esos diferentes escenarios, ver para lo que nosotros queremos y los recursos que tenemos, cuál es el mejor camino, todo eso nos va dando calma, nos va permitiendo de vuelta ser más eficientes, que es lo que al final hace la diferencia. Bueno, muchas gracias chicos por venir y compartir sus insights. Me llevo un par de herramientas, también un par de ideas y espero que ustedes también. Yo me llevo un montón de ideas, estoy súper ansioso. No aprendiste nada de este podcast. Bueno, esperamos que ustedes también se lleven muchas ideas que les den tranquilidad. Muchas ideas sobre cómo manejar todas las ideas que se llevaron. En realidad están en el punto cero ahora. Todo lo que escucharon hoy, pónganlo en el pensadero. Exactamente. Y lo déjenlo ahí revisan hasta el el próximo domingo, sábado, etcétera. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, les recordamos que pueden ayudarnos a que más personas lleguen a este mensaje, que haya menos estrés en el mundo, dejándonos una reseña en Apple Podcast, suscribiéndose también ahí, o en Spotify, que es el lugar aparentemente de los chicos cool. Como yo escucho el podcast en Google Podcast, así que, perdón, te saqué el micrófono. Sí. Ya no soy de los chicos cool. Santi y 3 personas más. Sí. Están en Google Podcast. Y Google Plus también. Gracias por estar ahí, como siempre, y nos vemos la semana que viene en otro episodio del Show de Super Hábitos. Chau, chau.